Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Lo he titulado Iván Ferreiro versus la cultura pop, porque Iván Ferreiro es posiblemente el rey de las referencias a la cultura pop. Y de hecho me he puesto, no sé si veis, que llevo una camiseta de sci-fi, de ciencia ficción, y es que el género por excelencia que hay en prácticamente todas las canciones, no todas, pero en muchísimas de ellas de Iván Ferreiro, es la ciencia ficción, justamente. Y si no es ciencia ficción, es ciencia puramente. O sea, de hecho, me planteé y le estuve dando vueltas a hacer este mismo monográfico sobre canciones que hablan de ciencia, porque hay muchísimas, o que hacen, o sea, que comentan en algún momento algún término científico o alguna cosa o algún evento científico de alguna manera. Y ahí volvería a ser el rey Iván Ferreiro, probablemente. O sea, volvería a sacarse el sombrero y decir, oye, aquí estoy yo, y tirar para adelante, la verdad, porque es brutal la cantidad de referencias tanto a la ciencia ficción como a la ciencia pura que hay en las canciones de Iván Ferreiro. Yo voy a hablar de unas cuantas, ¿vale? O sea, no... Primera cosa, he hecho una selección en la que he escogido las que... una mezcla entre las más conocidas o las que nos pueden venir de primeras a la cabeza, con algunas que probablemente no teníais ni idea de que hacía referencia a esto en concreto. Y por otro lado, joder, se me ha ido. Bueno, eso, que he escogido una mezcla. Y por otro lado, canciones que a lo mejor eso, que tenéis que pensar más para llegar a ellas. Pero de todas maneras, se me escapan muchísimas. O sea, yo creo que hay mogollón de referencias a la cultura pop en las canciones de Iván Ferreiro, pero o has consumido todo lo mismo que él, y él ha consumido muchísimo de cultura pop, o no llego ni de broma a coger todas las referencias y tal. Y he cogido alguna muy bizarra, y ya os digo que cuesta incluso un poco. Pero bueno, dice por aquí Rafa, canto de influencia terá Iván nisto do seu irmán Amaro. Sí, tal cual, también. De hecho, es algo que iba a mencionar un poquito después, pero ya lo menciono ahora. En todo momento que diga Iván Ferreiro, seamos conscientes que Iván Ferreiro es una banda que la forman Iván y Amaro, que se llama Iván Ferreiro. Ellos son los hermanos Amaro, y es importantísimo que... mira, me decía Ismagon. Buenos días, Cristal Oscuro es de Frank Oz, con muñecos tipo Muppets de protagonistas. La que te refieres es de Bowie's Labyrinth, dentro del laberinto, es verdad, me he equivocado. Pero sí, o sea, es que las vi muy de pequeño las dos. O sea, las vi muy de pequeño y son recuerdos que tengo completamente mezclados. De hecho, son dos pelis que debería de volver a ver en algún momento de mi vida, porque es verdad que tengo los recuerdos completamente mezclados. Para mí era la misma película, te lo juro. O sea, ahora que lo has dicho el nombre, me he dado cuenta que tal, pero es que también cuando alguien se refiere a dentro del laberinto, a mí se me vienen a la cabeza imágenes del Cristal Oscuro, o sea, para que veas el mejunje que tengo en la cabeza, pero es que las vi súper de niño, o sea, es que no me acuerdo para nada de ellas. Y me atrajo la idea de ver la serie de Cristal Oscuro en Netflix justamente por eso, porque no me acordaba prácticamente de nada, y igual lo cogía con curiosidad, pero como no tuvo mucha chicha, imaginé que no debe de estar demasiado bien. No lo sé si tú la viste, Ismagón, pero bueno, que eso, que no la seguí. Entonces, pues nada, estábamos hablando de eso, de que en todo momento que me refiera a Iván Ferreiro, me voy a referir a la dupla de Iván Ferreiro y Amaro Ferreiro. Es decir, son una banda. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa que contaron, creo que fue cuando los entrevistó Carne Cruda a Iván y Amaro, que Iván estaba empeñado, bueno, cuando Iván y Amaro empezaron a crear canciones juntos y a tener bastante en mente el sacar un proyecto musical conjunto, Iván estaba empeñado en llamarle al proyecto Niño Muerto, que es un nombre horrible. Pero joder, hubiera sido un golpe de efecto bueno, o sea, como nombre hubiera dado que hablar, como mínimo.
Entonces, pues Iván Ferreiro estaba empeñadísimo en llamarle al proyecto Niño Muerto, una banda que fuera él y su hermano y la gente que lo compusiera, que se iba a llamar Niño Muerto. Y fue Amaro el que insistió muchísimo, por lo visto, en que el grupo se llamara Iván Ferreiro, que tuviera el nombre de él, que él fuera el frontman, que él fuera, yo imagino que el que asumiese toda la responsabilidad de entrevistas y demás, porque además él ya estaba, vamos a decir que en la pomada. Y así Amaro pues igual estaba un poquito más a la retaguardia y disfrutaba más de lo que era componer y hacer música y demás. Pero bueno, pues eso, me parecía curioso traer este comentario a tal y sí, o sea, muy acertado lo de Rafa, que Amaro es otro fricazo espectacular, que también en sus canciones hay muchísimas referencias al mundo del cine, al mundo del cómic, al mundo de las series. Bueno, Amaro, otro fricazo tremendo y que tiene una cultura pop enorme. O sea, han vivido en la misma casa, estos han cogido los mismos VHS y los mismos libros y los han compartido toda la vida. Dice Ismagón que yo también me quedé en las versiones de los 80. Bueno, vale. Pues eso, lo que os decía. Tanto Iván como Amaro pues forman una dupla de friquismo bastante importante y vamos a hablar eso, un poco de friquismo, un poco de referencias. Vamos a irnos al primer apartado de esta presentación, que ya sabéis que la voy moviendo de vez en cuando. Y tenemos ahí, bueno, un dibujito. De hecho, aquí me lo voy a poner me voy a poner yo en grande y esto en miniatura porque no tiene sentido tener esto tan grande. A ver. El spotty no. Quiero que se vea. Aquí. No. Aquí. Vale. Pues esto. Vemos ahí una cámara de cine, un símbolo de sci-fi, un libro y unos huevos, ¿vale? Y voy a empezar hablando de los huevos, porque de cine, de ciencia ficción y de libros ya he hablado un poco, entonces voy a empezar hablando de los huevos. Esos huevos son unos huevos de Pascua, que por cierto acaba de pasar, la festividad, y los huevos de Pascua es por un término cinematográfico que se llama el Easter egg. No sé si lo he pronunciado bien, mi inglés no es perfecto, que significa Easter egg, pues huevo de Pascua. Este concepto cinematográfico es para hablar justamente de referencias. Es muy famoso, sobre todo podemos ver este concepto cinematográfico sobre todo en las películas de Marvel, de DC, de Star Wars, de todo este tipo de cosas, de películas, porque son películas que además de la propia película tienen un universo enorme a su alrededor. Es decir, además de la propia película, tienen libros, series, cómics, de todo, muñecos por todos lados. Es decir, son cosas con muchísima variedad de cosas. Entonces, un easter egg en el mundo del cine, un huevo de Pascua, es cuando en una de esas películas hay una referencia a algo de ese universo que no está siendo lo principal de la línea argumental o de la conversación o ni siquiera del propio plano. Es algo que está por detrás. Es algo que ves en la parte de atrás. Es como si yo ahí en estas estanterías de aquí pongo de repente un disco de Iván Ferreiro. Pues es mi easter egg a que estamos hablando de Iván Ferreiro y tal. Entonces, pues eso es un easter egg, algo que hace referencia a algo. En el caso de las películas de superhéroes, pues a lo mejor te ponen a un personaje en el fondo o alguna cosa de fondo que significa algo que a lo mejor no ha pasado, que no va a pasar, que es de un cómic en concreto o cualquier cosa. Pero bueno, son pequeñas referencias, pequeños guiños, si lo queréis llamar, que hacen eso, hacen un homenaje a algo que hay en ese universo tan grande. De hecho, el easter egg más importante de las películas de Marvel, por ejemplo, es que en todas las películas de Marvel salía Stan Lee. Stan Lee es el creador de la mayoría de personajes Marvel y entonces pues eso, lo metían por ahí vestido de cartero, con una frase de guión muy cortita, en otro a lo mejor estaba escuchando música y de repente se peleaban detrás de él y cosas así. O sea, la verdad...
Es una cosa que a mí me gusta mucho porque es como jugar un poco con la audiencia, además de darle un producto cinematográfico, televisivo, adecuado o de calidad, sea la peli que sea, que a lo mejor no es de calidad, hay muchas de Marvel que no lo son, pues es un guiño al público, es un guiño sobre todo a los que somos un poquito más frikis, a los que nos ha gustado siempre indagar en esos universos y se agradecen muchísimo eso, porque es como, ¡buah! ¿Viste? No sé qué, tal. Y a mí, la verdad, me hace muchísima gracia los easter eggs cuando los pillo, porque a veces no los pillo. Y en el caso de la música, que es a lo que vamos, hay huevos de Pascua también. Es decir, a veces el huevo de Pascua es una referencia muy clara, muy obvia, que es que directamente el título de la canción es la película o la serie o lo que sea, entonces te lo dejan blanco y en botella y descarado, que estamos hablando de esa canción, o sea, de esa película, de esa referencia. Y sin embargo, en otros lados, en otras canciones, la referencia es más velada. Es decir, a lo mejor es un trozo, una frase de una película, como veíamos antes con la canción de Siniestro Total, que era una frase concreta de la película. Si no has visto esa película, no te has quedado con esa frase, no se ha quedado grabada en tu cabeza, no la has interiorizado, cuando escuches esa canción simplemente será una frase más. Pero sin embargo, aquí pues hay un guiño y entonces pues la canción de repente tiene como más capas y eso es lo que a mí me encanta, o sea, de repente la canción tiene muchísimas más capas, le puedes ver un nuevo significado, le puedes ver algo diferente y te hace gracia porque además juega con algo que tú conoces, o sea, o que yo conozco y que entonces pues me hace muchísima más gracia, a mí me mola muchísimo más de ser así. Y esto es lo que hace muchas veces Iván Ferreiro en sus canciones, de una manera velada, una manera sutil a veces, y otras veces una manera muy, muy obvia y muy descarada. Entonces, pues vamos a pasar a lo que son las canciones, vamos a pasar a lo que son algunas de las interpretaciones, y vamos a empezar con, me atrevería a decir, no sé si lo seguirá siendo, pero me atrevería a decir que la película favorita de Iván Ferreiro, que es la que vemos aquí un simbolito como de unicornio hecho de albal, que yo también intenté poner simbolitos un poco velados para que tengáis huevos de Pascua y sepáis de qué voy a hablar antes de que vaya a hablar de ello. Que este unicornio de papel albal es de la película Blade Runner, es una pequeña escena que hay en Blade Runner, y es que vamos a empezar hablando justamente de la canción que más obvia de todas, que es la siguiente, que ya veis el simbolito por ahí, que es Promesas que no valen nada. De hecho, aquí voy a citar textualmente parte del guión, parte del guión que hay, que dice que es una frase del replicante protagonista, ay, perdón, del replicante protagonista de la película, de Blade Runner, aunque mucha gente habla de que Harrison Ford probablemente también era un replicante. Pero ahí no nos vamos a meter, no nos vamos a debatir sobre cine, que igual nos pegamos. Entonces voy a citar textualmente. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas, más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Pues justamente esta frase de Blade Runner, un trocito de todo este guión, lo utiliza en su canción, probablemente una de las canciones más conocidas de Piratas. La más conocida me atrevería a decir que es años 80, pero la segunda que más es Promesas que no valen nada. Promesas que no valen nada, algún día hablaré, o sea, le voy a dedicar seguramente en no demasiado tiempo algún monográfico a los piratas, porque los piratas han sido súper increíblemente importantes en el pop rock alternativo nacional que existe actualmente. Y creo que son súper importantes los piratas. Y lo gracioso de los piratas es que esta canción sonó en la radio hasta desgastarla, o sea, sonó muchísimo en la radio y pocas veces llegó a tener la repercusión la banda que se merecía o que estaba teniendo en los 40 principales. En los 40 sonaban muchísimo, pero después iban a una sala de
pues no sé, o sea, me lo estoy inventando completamente, pero a lo mejor de Ponferrada y no la llenaban. Llenaban siempre en Madrid. En Madrid tuvo un éxito la banda increíble, pero sin embargo en otras zonas a veces no llegaban a llenar. No sé si a lo mejor una sala, a lo mejor los llevaban a las fiestas de Melide, de aquí de Galicia, y pues la gente iban cuatro gatos. Pero yo sé que eso, decía Iván Ferreiro, que no llegaron a triunfar hasta que rompieron, que fue un momento como de que resurgió su música y que la volvieron a poner muchísimo y que como que la gente estaba súper apenada porque se había roto el grupo de los Piratas y sin embargo nunca sintieron ese, o sea, no lo petaron como otros grupos que sí que sonaban en los 40 principales. Entonces, pues esto es como mínimo curioso. Como os digo, promesas que no valen nada, vamos a poner un cachito de... Y el aire que me sobre alrededor, y el tiempo que se quede en nada, nada. Nunca más escucharé tu voz, energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes. Como lágrimas en la lluvia se irán. Como lágrimas en la lluvia se irán. Pues como os decía, quería ponerlo hasta aquí, quería ponerlo justo hasta el final de la canción, porque hace otro guiño, que esto es la metacanción, que hace que su canción se convierta en otra canción acabándola. Bueno, porque también en la original ahí hay un momentito de tal, que justamente es un guiño a Insurrección del último de la fila, el grupo este de Manolo García, por si alguno es muy joven por ahí. Y entonces pues mola un montón el conjugar las canciones, hacer una referencia a otra. Y por cierto, a esta canción también hacen referencia normalmente Lawful Lesbian, creo que cuando tocan 1999-2009, acaban también con Insurrección y queda muy chulo. O sea, es que, claro, es que Insurrección es una de las canciones más gordas del pop rock alternativo nacional, que fue mainstream completamente, además. O sea, pero el último de la fila, pues es un grupo que era un mainstream diferente, digamos, un mainstream un poquito más arriesgado de lo habitual. Por aquí Anuit, muy buenas, pone unos corazoncitos y después decía Rafa ahí, maravillosos esos momentos de Ferreiro facendo de piano man, es que siempre se queda en algún momento solo y recoge todo el protagonismo que ya tiene él en su banda y eso, y Rafa me pone que enlaza con ¿por qué te vas? Es verdad, joder, me he equivocado, perdón. Es que se me parecen mucho. Cierto, Rafa, toda la razón del mundo. Pues lo que os decía, estábamos con Blade Runner, estábamos con Promesas que no valen nada, estábamos viendo a Roy Batty, que era ahí en imagen, que era el que hace el discurso de como lágrimas en la lluvia se irán, y ahora vamos con la otra replicante. La otra replicante se llama Pris, y justamente en su época también de los Piratas, en Manual para los Fieles, hay una canción que se llama Canción para Tris, que hace homenaje pues también a la otra replicante de la película Blade Runner, y que, bueno, pues eso, un modelo Nexus 6 de la corporación Tyrell, y demás. Y bueno, si no habéis visto Blade Runner, pues es una película indispensable de la ciencia ficción. Yo no soy el mayor fan de Blade Runner, ni de su secuela, pero reconozco que son pelis que rompieron todo el contexto que había ahí en la ciencia ficción. También yo creo que no soy fan porque no las vi en su momento y el contexto muchas veces es importantísimo. Pero bueno, os voy a poner 2 segunditos de la canción para Tris de Los Piratas y seguimos con esto, ¿vale? A un actor de cine se parecerá. Si la muerte te encontrase, lucharía por ti. Con tu sangre mi cara pintaría, como un lobo aullaría. Pues esto era Canción para Pris de Los Piratas. Cuando se llamaban Los Piratas, por cierto,
Uy, estaba sonando con reverb. Esto también es súper importante. Bueno, súper importante, la hostia de importante. Los piratas no se llaman solo los piratas. Se llamaron los piratas al principio y después se llamaron solo piratas, sin los delante, sin el artículo. Esto es una chorrada, pero bueno, me parece mínimamente curiosa. Entonces, pues eso, estábamos escuchando de fondo Canción para Pris de Los Piratas, otra referencia a Blade Runner, y ahora pasamos de la peli favorita, o creo que la peli favorita de Iván Ferreiro y probablemente Amaro Ferreiro, a la serie favorita de los Ferreiro, que es Twin Peaks. Esta serie es una serie de los 90 que supuso, la verdad, una rotura total de los esquemas televisivos de la época. O sea, de repente una serie que era un thriller mezclado con fantasía, vamos a decir entre comillas, ciencia ficción y demás, de repente era mainstream, cuando normalmente las series que eran mainstream a lo mejor eran, pues no sé, en aquella época sí era Médico de Familia, pero ese tipo de series, o sea, series muy familiares, series muy normales y de repente aquí en España se estrenó Twin Peaks y lo petó muchísimo. De hecho, yo me acuerdo de querer verla y siendo bastante joven y que era un contenido que para mí no era muy adecuado, creo, todavía, y sí que recuerdo ver algún capítulo y no entender nada. Y la volví a ver muchos años después y ya me pareció muchísimo más interesante y entendí más o menos por qué fue transgresora y lo que rompió, porque además después llegaron otras series que también llegaron al mainstream y que también se salían por la tangente de lo típico que había en las series, como era Expediente X, que también fue una serie importantísima dentro de este tipo de géneros. Y pues eso, Twin Peaks pues una serie como mínimo muy rompedora. Y a Twin Peaks le dedica 3 canciones Iván Ferreiro. La primera de ellas, no sé si creo que el orden es la primera de ellas es la que os voy a poner, que es Audrey, que es esta chica de aquí que tenemos. Audrey es una de las protagonistas de Twin Peaks, o una de las secundarias principales, vamos a decir, que es una chica que tiene una escena súper mega famosa en la que enlaza los rabos de una cereza, lo enlaza con la lengua, mostrando sus dotes sensuales con la lengua y demás, y la verdad pues es una serie, o sea, una escena que impacta bastante, que tiene muchísima sensualidad y que para la época pues eso, era... Pues eso, tenía su rollo y ella se convirtió en un icono sexual muy importante. De hecho, dice ahí Rafa, gracias por comentar tanto, está siendo guay. A David Lynch funciona o a cabeza diferente o resto, un crack. Es que David Lynch está colgadísimo, tío, y mola un montón. A mí hay pelis de él que me han volado muchísimo la cabeza y que a la vez no he entendido nada o creo que no he entendido nada. O sea, he dudado bastante si estaba entendiendo algo. Pues eso, tiene una canción Los Piratas que se llama Audrey, que también os voy a poner un cachito sacado del canal de YouTube de Alsen, que a su vez lo sacó de Sol Música y que lo vais a empezar a escuchar ahora. Ya noto que se está quemando un impulso que se esconde impaciente en mis bolsillos. Al mirar lo que llena tu camisa cuando notas mi aliento en tus oídos y algo oscuro se estremece, algo crudo se protege. Pues estábamos en Twin Peaks, estábamos hablando de Twin Peaks y vamos a la siguiente canción, que es esta, que es Laura. Y la canción de Laura, pues hace referencia a Laura Palmer. De hecho, esta canción no sabía o no me di cuenta en ningún momento que hacía referencia... Esperad que no lo estéis viendo. Ahí. De hecho, os lo voy a poner un poco más en grande. Ahí, mucho mejor. Me enteré de esto haciendo este especial de Turbulencias Quack, que esta canción hablaba de Twin Peaks. Hay una canción que se llama Laura, del disco de Relax,
que además, o sea, lo dejaba muy claro, yo fui un poco tonto, a veces no te enteras y por eso digo que a veces son referencias muy veladas, muy sutiles y que no se notan demasiado. Laura es Laura Palmer, lógicamente, de Twin Peaks, pero yo leí Laura y no lo asocié, la verdad. Y después, en medio de la letra, además de varias cosas que pueden tener bastante que ver con la serie de David Lynch, habla de la sala roja, descubre una mentira, se habla al revés y hay música en el aire. La chica guapa se queja que sus brazos se doblan hacia atrás. Vale, pues esto es una escena de Twin Peaks muy concreta, muy mítica, muy importante. Además, la voy a poner 2 segundos en vídeo, en imagen, que la veáis así un poco de fondo. No voy a poner demasiado. No hay spoilers, realmente. O sea, no es demasiado de spoilers, salvo que hayas visto todo lo anterior y todo lo de después. Pero bueno, Twin Peaks, secuencia del sueño y baile del enano. Escena súper mega friki y que te vuela la cabeza. O sea, porque este momento es en el que la serie pasa de ser un thriller a ser una cosa que es una ida de olla brutal. Y ahí vemos a la agente Cooper, a este personaje pues bajito y a una persona, a una chica. Entonces, pues eso, es más que curioso y me parece pues súper curioso que esté ahí. Os voy a poner directamente la canción y os voy a poner el trozo, o voy a intentar poneros el trozo en el que habla de esta escena concreta. La canción, como os digo, se llama Laura. Os voy a poner el remix de la canción y bueno, a ver, dadme 2 segunditos que estoy buscando, creo que es a partir del minuto 2 y lo escucháis vosotros mismos. Pasa la roja, descubre una mentira, se habla al revés y hay música en el aire. La chica guapa se queja que sus brazos se doblan hacia atrás. Pues un temazo. Por cierto, dije relax y es ultrasónica, perdón. Es ultrasónica más sesiones perdidas. Entonces, pues eso, es una canción de Los Piratas. Bueno, aquí ya se llamaban Piratas exclusivamente. Y eso, me parecía una cosa muy reseñable también de su afición por Twin Peaks. Y después llega lo que es ya muchísimo más evidente, que es en una canción del Valmiñor, Madrid, Historia y Cronología del Mundo, creo que el penúltimo disco, si no me equivoco, de Iván Ferreiro, que directamente hay una canción que se llama Twin Peaks. O sea, ahí ya nos dejamos de tonterías, nos dejamos de cosas sutiles y Iván Ferreiro decide dejar claro que está hablando de Twin Peaks y fuera tonterías, la verdad. Vamos a seguir entonces, simplemente era mencionarlo. De hecho, podemos poner 2 segundos de la canción, pero sería meramente anecdótico. De hecho, la tengo también por aquí preparada y es de un conciertillo también grabada por Paul Chícharo, por cierto, que es un compadre de aquí de Galicia, que va a todos los conciertos habidos y por haber y graba siempre y se agradece un montón que grabe cosas. El cielo y la lluvia del verano me encontró, sintiendo tu pelo en mis manos, y yo soñaba con poderlo retener, grabarlo en mi retina para verlo siempre que pensara en tu sabor y algo más. Pues eso es Iván Ferreiro cantando Twin Peaks en una versión súper acústica, como veis ahí en el auditorio Juan Rodrigo de las Rozas en febrero de 2021, es decir, hace nada. Hostia, qué raro. Pues hace muy poquito y nada, pues un concierto súper especial de Iván Ferreiro, porque pues es en plena pandemia y eso se agradece, la verdad.
mogollón conciertos en plena pandemia. Hablamos de Twin Peaks, ¿vale? Hemos hablado de Blade Runner, hemos hablado de Twin Peaks, probablemente las obras más influyentes en la discografía de Iván Ferreiro. Y... Uy, va. ¿Esto qué pasó? Ahí. Vale. Y vamos a ir ya un poquito acelerando el tema.